Amados, seamos todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les comparto una palabra en este día que se encuentra en la Epístola a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Leemos así en el nombre de Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren o ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El texto nos refiere desde el versículo 1, primero que no ignoremos acerca de los que duermen. Pablo le habla a personas que en algún momento en la iglesia estaban viendo a sus hermanos también morir y estaban esperando la venida del Señor. Como usted y yo que conocemos del Señor, el día de hoy esperamos su venida. Ahora bien, él dice que no ignoréis acerca de los que duermen para que no entren en tristeza. Dice, ¿cómo los otros? ¿Quiénes son los otros? Pues él especifica, hablando de esperanza, a un tipo de muerto, que es aquel muerto en él, especificándolo de manera que los refiere como gente que está durmiendo. ¿Usted escuchó eso? Y el que está durmiendo se va a levantar. El que está durmiendo va a despertar. No refiere específicamente el texto que murieron en él. Mire, cuando habla de morir, y hablo de muerte porque refiere dormir, hay dos tipos de muerte, según lo que él está mencionando acá. Para aquellos que mueren, los que mueren en él, y para aquellos que mueren, los que mueren sin él. Y también dice que no entren en desesperanza y mucho menos en tristeza, lo cual te dice y me dice, amado hermano, que tenemos una esperanza, que hay un consuelo, aun cuando se pierde un familiar que ha recibido al Señor. Y para otros refiere aquí a aquellos que no han recibido y que murieron sin Él. Ojo con esto, ni usted ni yo posiblemente pudiéramos estar pensando en la palabra muerte. De hecho, no queremos que nos refieran eso, no queremos pensar en eso porque todavía no es tiempo, porque no es el momento y de hecho porque no está, aunque sí en nuestro vocabulario, en nuestros planes. No es parte de nuestras metas. El detalle es que irrumpe cuando usted y yo no lo estamos esperando. ¿Hay algo después de la muerte? El texto refiere que hay esperanza después de la muerte para aquellos que murieron en él. Aquí está diciendo que aquellos que murieron no serán después de los que están viviendo levantados. Aquí está diciendo a los hermanos que no entren en desesperanza, porque esos que murieron o nosotros que estamos viviendo no vamos a ser primero que esos que murieron, porque esos muertos que durmieron en él, como los identifica Pablo en este espacio, están identificados con ese pronombre que tiene un nombre, Jesús. Los que durmieron en él serán levantados primero, dice aquí, a la voz y a la llamada del Señor. Yo le pregunto, ¿está usted en ese listado para ser llamado y levantado? ¿Tiene usted ese sello para cuando se escuche la voz del Señor, sea usted levantado? La Biblia describe cómo serán reunidos los muertos de la tierra. Entonces, yo le insto a que verifique y que revise si usted cree que está ahí y cómo usted lo va a saber.
Juan capítulo 1, verso 12 habla de aquellos que creyeron y que recibieron y que se le ha dado el poder de ser llamado hijo. Son hijos aquellos que murieron. Son hijos aquellos que van a ser levantados. Y aquí habla de resurrección para aquellos que en algún momento determinado, primero tienen la venida del Señor por tardanza, y segundo dicen que aquí es que hay que gozar, que aquí hay que hacer todo lo que se va a hacer, porque luego que se muera ya no ni te vas a llevar nada. Ciertamente la última parte es real, no te vas a llevar nada. Pero tú que viviste sin el Señor, tú que piensas que no hay nada, que te vas a morir y que aquí lo vas a terminar tus días y vas a gozar, entre comillas, tus días, y que ya no hay más nada. Quiero decirte que hay otras personas que incluso dicen que como un Dios tan malo, tan bueno, nos va a llevar a un lugar donde no sea su presencia, para no mencionar otro término, porque no referimos la palabra tormento en nuestras vidas una vez después de la muerte. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es un santo. Quiero decirte que en este día, aquel que no se haya inscrito, aquel que no esté en ese listado, aquel que no haya hecho Juan 1:12 suyo, recibiendo al Señor y pasando de muerte a vida y pasando de un estatus de hijo descarriado o de una criatura descarriada a hijo, no tiene derecho, no tiene parte a ese llamamiento, porque hay otro tipo de muerte que no he descrito. Ese tipo de muertos no tiene descanso. Ese tipo de muerto solamente espera el llamado de una segunda reunión para ser juzgado. Y yo no quiero verte ahí. El Señor no quiere verte ahí. La Biblia dice que Él no vino con la intención de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy, aunque este no es un mensaje muy famoso, que no atrae muchas personas, esto no entretiene el oído, debo decirte con responsabilidad de que la venida del Señor está a la puerta. De que a ti, amado hermano, que ha mermado en los caminos, y a ti, amigo, que no conoces del reino, que has estado huyendo, que has estado de espalda a Dios, sí, de espalda a Dios, que dices que Dios es tu padre, que que tú eres hijo o que tú eres una hija, pero que vives de espalda haciendo lo que tú quieres y cuando te plazca. Hoy el Señor te está diciendo que es tiempo de venir a sus pies, que hoy es tiempo de reunirse con Él y tener en tu corazón al Señor y tener en tu alma ese sello que va a describir que tú duermas en Él cuando te vayas de esta tierra. Y sí hay esperanza, y sí hay vida después de la muerte. Te invito en este día a meditar en esta palabra y a saber que va a llegar un momento donde el Señor va a llamar y en el aire va a reunir a su pueblo. Primero, como dice la Escritura, los muertos, los que durmieron en Él serán levantados. Primero, y aquellos que hayan quedado, que estén viviendo en ese momento, serán levantados juntamente. Y dice que la reunión será en el aire para estar siempre con el Señor. La resurrección de Jesucristo es el inicio, es la marca, es el principio de que en Él seremos reunidos todos aquellos que en algún momento recibimos al Señor y que vivimos, que permanecemos en sus caminos. Te invito a esa reunión, te invito a ese espacio donde Él se va a reunir con sus hijos, te invito a ese llamado, a estar listo, a estar inscrito para que seas partícipe de las bodas del Cordero y de la reunión celestial. En el nombre de Jesús te bendigo y que seas guardado a la ida y a la vuelta. Amén.